Bien- Bienvenidos al podcast de Medicina Legal, donde vamos a explorar las distintas fases de casos reales de atropello con fuga. En este episodio analizaremos las implicaciones médicas y legales de este tipo de incidentes, desde la identificación de la víctima hasta la recopilación de pruebas forenses. Acompáñanos en este viaje por el mundo de la medicina legal y descubre cómo se aborda este tipo de casos en la práctica profesional. A continuación, mi compañero Pablo nos va a explicar las distintas fases que tiene un atropello. Continuaremos con los casos de atropello con fuga que desarrollará Carla. Y por último, para concluir, mi compañera Marta nos contará algún caso real de atropello con fuga. Y ahora sí, comencemos. En primer lugar, hablaremos de las fases de atropello, en la cual, pues vamos a saber cuáles son las diferentes o de qué se tratan las diferentes fases de atropello para después tener un conocimiento de qué se tratan estas fases y a qué ayuda en la medicina legal a desarrollar, luego las diferentes herramientas que podrían ser útiles. Por ello, la primera fase de atropello sería la fase de impacto, que es el momento en el cual el vehículo golpea a la persona. En esta etapa se producen lesiones graves que pueden ser determinantes en el desenlace posterior. La segunda fase es la de arrastre, en la cual la persona es golpeada y arrastrada por el vehículo. En esta etapa se producen lesiones secundarias debido al arrastre del cuerpo sobre el pavimento. La tercera fase es la de impacto contra el suelo, en la cual la persona cae al suelo después de ser golpeada y arrastrada. En esta etapa se producen lesiones adicionales que pueden ser graves dependiendo de la altura desde la cual caiga la persona. Es importante tener en cuenta que cada una de estas fases tiene implicaciones legales y médicas importantes, por lo cual es fundamental realizar un examen forense detallado para determinar la secuencia de eventos y de las lesiones sufridas por la persona atropellada. En resumen, las fases de atropello son fundamentales para comprender las lesiones y secuelas que puedan sufrir las personas que han sido atropelladas y por lo tanto también es fundamental que los profesionales de la medicina legal estén totalmente capacitados para analizar cada una de estas etapas y realizar un informe forense preciso que pueda ser utilizado en un proceso judicial. En cuanto a los casos de fuga por atropello, la fuga por atropello ocurre cuando un conductor atropella a una persona en la vía pública y decide huir del lugar en lugar de brindar ayuda o llamar a los servicios de emergencia. Este tipo de conductas es considerada como un delito grave en muchas jurisdicciones y puede tener consecuencias legales muy serias para el conductor involucrado. En nuestra práctica como peritos en medicina legal hemos visto numerosos casos de fuga por atropello que han tenido repercusiones devastadoras para las víctimas y sus familias. Muchas veces las lesiones resultantes de este tipo de accidentes son graves e incluso mortales, y la falta de atención médica inmediata puede empeorar aún más la situación. Además, la conducta de fuga por parte del conductor puede dificultar la investigación policial y dificultar la identificación y procesamiento del responsable. En estos casos es crucial contar con la ayuda de expertos en medicina legal para determinar la causa de las lesiones, la identidad del vehículo involucrado y otras pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y lograr justicia para las víctimas. Es importante recordar que la conducta de fuga por atropello es inaceptable y puede tener graves consecuencias legales. Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad actuar con responsabilidad y empatía en caso de presenciar un accidente de tráfico y brindar toda la ayuda posible a las personas afectadas. Bueno, y para finalizar, pues yo voy a comentar algunos casos reales de fuga que se han dado. Uno de los más conocidos sería el que ocurrió en 2011 en California, donde un conductor embistió a un peatón y después se dio a la fuga. Este conductor fue arrestado y tuvo cargos por homicidio y por fuga de la escena. En este caso, la medicina legal tuvo un papel muy importante, ya que ayudó a determinar la causa de la muerte y además a identificar al conductor responsable. Otro caso muy destacado fue que ocurrió en Nueva York en 2015, cuando un conductor atropelló a un ciclista y después se dio a la fuga. El ciclista, resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. Y en este caso, la medicina legal fue muy importante también para evaluar y documentar las lesiones del ciclista, así como para identificar al conductor responsable. Por tanto, estos casos subrayan la importancia de la medicina legal en la investigación de atropellos y en la identificación de los responsables. Además, muestran cómo la fuga tras un accidente puede tener graves consecuencias legales y médicas. Por tanto, es crucial abordar estos temas en un podcast sobre medicina legal, para concienciar sobre la importancia de cumplir con las leyes y responsabilizarse de las acciones cometidas en la carretera. Y con todo esto terminamos este podcast y muchas gracias.